Los cambios realizados hasta ahora no han mejorado el coste asintótico de ninguna de las operaciones. Yo cada vez que tenga que acceder al final de la lista, pues siempre voy a tener que recorrer desde el principio hasta el final de la lista. Si yo me ocupase, por el contrario, de tener siempre un puntero al último elemento de la lista, no tendría que hacer este recorrido. Pues eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Comenzamos viendo cómo teníamos hasta ahora las listas implementadas, ¿vale? Habíamos decidido utilizar listas doblemente enlazadas en las cuales pues cada nodo tenía un puntero al siguiente nodo de la lista y un puntero al anterior nodo dentro de la lista enlazada. Nos vamos a concentrar en este vídeo en estas tres operaciones de aquí, ¿vale? Operaciones para añadir un elemento al final de la lista, eliminar un elemento del final de la lista o sencillamente acceder al final de la lista. Todas estas tres operaciones tienen en común que trabajan con el último nodo de la lista. Y eso hace que tengan coste lineal, porque hasta ahora, tal como las hemos implementado, hemos tenido que navegar desde el nodo cabeza, accediendo al siguiente, de ahí acceder al siguiente, etcétera, hasta que me planto en el último nodo de la lista, ¿vale? Y esto hace que esas operaciones tengan coste lineal. ¿Podemos mejorarlo? Pues la respuesta es afirmativa. Para eso basta con añadir un nuevo atributo dentro de la clase lista, que voy a llamar last, que es un puntero a un nodo. ¿Qué nodo? Pues como el propio nombre indica, al último nodo dentro de la lista enlazada. De esta manera, cada vez que yo quiera acceder al nodo último de la lista, pues no tengo más que acceder al atributo last. Y bueno, ¿qué ventajas tiene esto? Pues bueno, la ventaja principal es que la operación que yo tenía, lastNode, que me devolvía el último nodo de la lista, que era una operación privada, era un método privado, antes tenía coste lineal porque recorría todos los nodos desde el principio hasta el final. Ahora pasa a tener coste constante, ya que solo se limita a devolver el atributo last. De hecho, tener una operación privada que me devuelve un atributo privado es una tontería. Podría directamente eliminar la función lastNode. ¿Qué desventaja tiene este nuevo atributo? Pues este nuevo atributo lo vamos a tener que actualizar cada vez que añadamos o eliminemos un elemento dentro de la lista. Para empezar, en el constructor de la lista, pues yo voy a tener que inicializar el atributo last y lo voy a inicializar a la cabeza de la lista. Es decir, cuando yo empiezo con una lista vacía, tanto la cabeza como el último nodo, pues es el nodo fantasma que yo estoy creando. Para el constructor de copia, pues bien, yo podría seguir teniendo la misma versión de antes, una versión recursiva. Lo que pasa que, bueno, voy a aprovechar ahora para presentar una versión iterativa un poco para variar. Lo primero que voy a hacer en el constructor de copia es llamar al constructor por defecto, ¿vale? Que eso os lo acabo de mostrar en la diapositiva anterior. No hace más que crearme un nodo y head y last apuntan a ese nodo. Ahora yo voy a tener una variable que se llama currentOrder que empieza apuntando al primer nodo útil de la lista que yo voy a copiar y va a ir avanzando a lo largo de la lista, ¿vale? Este currentOrder. En cada una de las iteraciones lo que voy a hacer es, primero, creo un nuevo nodo con la misma información que currentOrder y ese nodo no va a tener sucesor y su predecesor va a ser last. Ahora lo que tengo que hacer es modificar el nodo último de la lista para que apunte a este nuevo nodo, que eso es lo que hago con esta asignación que tenéis aquí. Vale. Ya con eso he conseguido una lista enlazada en la cual el último nodo ahora es el nodo recién creado. Por tanto, yo tengo que actualizar la variable last para que apunte al nuevo nodo. Y el último paso que hago dentro del bucle es pues, avanzar currentOrder y a partir de ahí repetir, ¿vale? Sería añadir otro nuevo nodo, crear otro nuevo nodo con la misma información que currentOrder, enlazarlo con el anterior. Last ahora pasa a tener como sucesor el nodo recién creado y actualizo last al siguiente nodo. ¿Vale? Y así voy siguiendo sucesivamente hasta que currentOrder pasa a ser null. En tal punto yo ya tendría una lista enlazada en la cual last apunta al último nodo tal y como yo quería. Para añadir un elemento al principio de la lista, pues bueno, en principio, si yo añado al principio, la variable last no tendría por qué verse afectada, pero sí se ve afectada en un caso particular, que es el caso particular en el cual la lista comienza vacía. En ese caso, claro, si yo añado un nuevo elemento, pues claro, ahora la variable last tiene que apuntar a ese nuevo elemento. Y eso es lo que estoy haciendo aquí al final del método pushFront. Para eliminar el elemento del principio de la lista, pues es exactamente igual, pero al revés. Si resulta que el elemento que yo he eliminado no solo era el primero de la lista, sino que también era el último, entonces tengo que modificar la variable last para que ahora apunte al nodo fantasma. Añadir un elemento al final de la lista pues es bastante más sencillo. Dado que el elemento que estoy añadiendo al final va a ser el nuevo último, pues entonces tengo que actualizar la variable last para que apunte a ese nodo recién creado.
Si yo quiero eliminar un elemento del final de la lista, pues es lo mismo pero al revés. Tengo que modificar la variable last para que apunte a target flecha proof, que es este nodo que estoy señalando aquí, ¿vale? Con eso cambio la variable last y ya puedo cargarme tranquilamente, o ya puedo eliminar tranquilamente el nodo target. Bueno, pues con todos los cambios que hemos hecho hasta ahora, pues vemos que ya por fin, finalmente, ya hemos mejorado algunas de las implementaciones. En particular, pushback ahora pasa a tener coste constante, popback pasa a tener coste constante y back pasa a tener coste constante, lo cual pues ha mejorado bastante mi implementación. ¿Qué pasa con el resto de las operaciones que tienen coste lineal? Pues bueno, la operación de la copia, claro, yo tengo que construir una copia a partir de n elementos, construyendo otros n elementos. Pues claro, para eso tengo que visitar los elementos de la lista origen, es decir, no me voy a poder escapar de tener un coste lineal. Con la visualización de los elementos de la lista, pues me pasa lo mismo. Para poder mostrar los elementos de la lista, pues tengo que recorrerlos uno a uno. Por tanto, voy a tener tantas impresiones como elementos tengo en la lista. Es decir, no voy a poder mejorar el coste lineal, ahí difícilmente. Para acceder a un determinado elemento de la lista, bueno, ya habíamos visto que con la implementación basada en vectores sí que tenía coste constante, pero con listas enlazadas no voy a poder conseguir eso, o al menos de manera fácil. Así que nos quedamos con este coste de aquí. El coste que me preocupa especialmente es el coste de la función size. Esa función size me devuelve el número de nodos que hay dentro de la lista y para eso lo recorre manteniendo un contador que va incrementando hasta que llego al final. Entonces, en ese caso, quizás para mejorar este coste podía añadir un nuevo atributo a la clase que mantiene el número de elementos dentro de la lista. ¿Vale? Para eso la función size, pues entonces no tendría más que devolverme directamente el valor de ese atributo. Eso sí, si tenemos este atributo, vamos a tener que actualizarlo cada vez que añadamos o quitamos elementos de la lista. Es decir, en las funciones pushback, popback, voy a tener que incrementar o decrementar ese elemento y lo mismo con pushFront y popFront.